Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón. La importancia de una buena alimentación es clave para lograr una buena calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud define una dieta saludable como aquella que es equilibrada y diversa y que satisface las necesidades nutricionales de cada persona. En los últimos años han surgido distintos tipos de dietas con características variadas que han resultado muy positivas para muchas personas, dependiendo de sus objetivos y estilos de vida. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hablar sobre todo este tema de las distintas formas de alimentación, estrategias alimenticias. Hoy hay como mucha opción, ¿no? Antes se hablaba de dieta, se hablaba de, calorías, se hablaba de bajar las calorías. Después se empezó a hablar de bajar las grasas. Después de bajar los carbohidratos. Hoy como que hay distintas opciones y de eso vamos a hablar hoy, específicamente de alguna de ellas como es la dieta keto o cetogénica, del ayuno intermitente, pero ¿es verdad eso que fue cambiando y evolucionando un poco las estrategias? Sí, ha ido cambiando a lo largo de los años. El tema es que este tipo de estrategias en realidad van a depender mucho de la persona, ¿no? Entonces, a la hora de ir por un camino o por el otro, siempre les decimos que en principio se planteen un objetivo, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo quiero yo eliminar las harinas refinadas de mi alimentación? ¿Con qué objetivo quiero yo hacer un ayuno de 16 horas y tener 8 horas disponibles para comer? Entonces, siempre plantearse el objetivo y siempre también intentar utilizar, digamos, el sentido común, que en nutrición siempre usamos el sentido común, ¿no? Una persona que hace actividad física, que es físicamente activa, que no tiene mucha grasa, mucha masa grasa para bajar, quizás no necesita hacer dietas tan estrictas, ¿no? O todo lo contrario, una persona que quizás tiene una patología de base, tiene un sobrepeso, tiene una obesidad, realmente es para esa persona la dieta adecuada, realmente necesita hacer una dieta cetogénica. Entonces, ahí surgen muchas preguntas. Yo te preguntaba hoy temprano, ¿qué es dieta? ¿O cuándo se le dice dieta? ¿Cuándo se le dice estrategia? Que nosotros arrancamos diciendo las distintas estrategias. ¿Cuál es esa diferencia? La dieta en realidad, que tratamos también en consultorio de evitar esa palabra porque está como un poco demonizada, digamos, a lo largo de los años ha dicho dieta, siempre lo asociamos como una dieta súper restrictiva, pero bueno, en definitiva es una dieta que sabemos que tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Entonces siempre tratamos de promover como licenciados en nutrición que la persona trate de incorporar hábitos saludables y que esos hábitos saludables los puedan sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, a veces estas dietas, que ahora vamos a hablar un poquito, quizás sean dietas que nosotros no podemos sostener en el tiempo. Entonces, por eso es que tienen un principio y por eso es que tienen un fin. Entonces, lo sostenemos durante 2 semanas, durante 3 semanas, durante un mes. Pero llega un momento que ya no la puedo sostener en el tiempo, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, si hablamos de una dieta cetogénica, en donde hay una gran restricción de alimentos, quizás no es algo que puedo sostener por largos periodos ni por el resto de mi vida, ¿no? Bueno, vamos a un poquito interiorizarnos ya en estos conceptos de dieta cetogénica. Por supuesto que hoy en día lo que se recomienda es la alimentación saludable, ¿no? ¿A qué se le llama alimentación saludable? Que a veces uno escucha todo el tiempo, ¿no? ¿Comés? Hay que comer saludable. Bueno, ¿qué es comer saludable? Bueno, es bastante amplio el concepto, pero la idea es que abarquemos todos los grupos de alimentos, que consumamos alimentos de calidad, que evitemos o minimicemos lo más que podamos el consumo de lo que son los productos ultraprocesados. ¿Qué serían cuáles? ¿O qué sería un elemento ultraprocesado? Está bueno también explicarlo. Sí, claro. En realidad un producto ultraprocesado es un producto que es creado por la industria, que tiene excesivas cantidades en azúcares refinados, en sodio,
en grasas saturadas, ¿no? Entonces, esos son productos y que tienen la particularidad de tener una lista interminable de ingredientes que desconocemos en O definitiva. sea que está bueno ver las etiquetas de lo que vamos a consumir y cuanto más productos tenga, Sí. más ultraprocesado, menos saludable como concepto. Sí. Más alejado de lo natural vendría a ser. Sí. Siempre tratar de priorizar la alimentación natural, hecha en casa, caserito, y menos de estos productos ultraprocesados que tenemos en la mayoría de las góndolas de los supermercados, ¿no? Yo te preguntaba también cuál era la consulta típica o la más común hoy en día en tu consultorio. O sea, la gente, ¿cuál es el problema que tiene o por el cual consulta más? Lo más frecuente, obviamente, que es la consulta por sobrepeso y obesidad. Pero bueno, ya sabemos que Uruguay tiene una gran prevalencia, digamos, de enfermedades como por ejemplo diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol alterado en sangre, ¿no? ¿Eso es a nivel mundial o Uruguay particularmente? Es a nivel mundial, pero Uruguay se caracteriza por tener una gran prevalencia en estas patologías, ¿no? Voy allá que estoy con William, vamos a preguntarle, porque sé que en tu caso era también, ¿no? Arrancaste con esto de la alimentación, de buscar una alternativa por un tema de sobrepeso. Exacto. ¿Cómo fue? Contame, ¿cómo surge todo? Todo comienza con cuestión de peso y bueno, un día me subí a la bicicleta y empecé a bajar, pero ¿Cuánto pesabas? aproximadamente casi 100 kilos, entre 98 y 100, ahí más o menos andaba ahí. ¿Y te dabas cuenta de que estabas con un peso elevado o para vos era natural o la gente te decía o fue una iniciativa tuya? Sí, hay un poco de todo, siempre hay un poco de todo, pero tú te sientes, sí, te sientes que llega un momento, no sé, parece que te hace un clic que decís, ya está, hasta acá, llegué. ¿Te decían los médicos, te decía la Sí, familia, te decía que tenías sí, que bajar o no tanto? más bien. Y siempre me gustó el deporte, pero llega un momento que el peso ¿no? Entonces decidí a comenzar a salir en bici y salí y fui bajando de a poco y después entré al mundo de las competencias y eso amateur, pero competencias al fin. O sea que por empezar en una actividad física, Sí. ¿bajaste solamente por eso o llegaste a hacer algún cambio también en tu alimentación Sí. en ese momento? Ahí bajé un poco, pero tú te estancas. Llega ese momento que te estancas. Ahí tienes que comenzar con la alimentación, que es algo Y contame, primordial. ¿cuánto tiempo, esa primera etapa, cuánto bajaste? Y mira, ahí creo que anduve en los más o menos 30 kilos, por ahí más o menos. Y después volvías a subir, no tanto, pero sí 20 y algo. Y después me estanqué y me quedé ahí en 80 y algo, 89, 88, y dentro de eso no bajaba. Y ahí fue que empezaste a buscar otras alternativas que ahora ya vamos a hablar contigo, pero hablamos de la actividad física. Antes de entrar de lleno en estas estrategias nuevas, el tema de la actividad física, mira qué importante, solamente con la actividad física logró bajar. Eso es así también. Sí, la actividad física en realidad nos va a favorecer un montón porque hay un gasto energético, ¿no? Si mi objetivo es bajar de peso, obviamente que tienen que estar las dos cosas. Tiene que estar la alimentación, pero también tiene que estar la actividad física. Si bien podemos lograr un descenso de peso únicamente haciendo actividad física, no debemos descuidar obviamente la alimentación. Tienen que estar las dos cosas en conjunto. Y bueno, y volviendo entonces al tema, te estancaste y ahí decidiste dar un Sí. paso más. Sí, el paso más que le seguía era la parte de alimentación. Y bueno, y ahí fui viendo, informándome entre acá y allá, y viste que de la parte tecnológica y las redes y todas esas cosas, digo, ahí, ¿no? Sí, a veces te informan y a Sí, veces te desinforman, hay que tener exactamente, cuidado sí, con las redes. exactamente. Y una de las que me dio resultado, comencé con ayunos intermitentes y me adapté bien, pero faltaba un clic más. Y estuve leyendo y viendo sobre la parte del tema de las harinas y me introduje ahí y traté, no a cero, pero las eliminé un 85%.
Bueno, ahora vamos a la teoría, ¿no? ¿Qué es esto del ayuno intermitente? Bajar las harinas, ahora vamos a hablar también. Pero vamos primero a eso que está tan de moda hoy, que es el ayuno intermitente. ¿De qué se trata? Bueno, el ayuno intermitente, como decía vos en un principio, es una estrategia nutricional, igual que muchas otras dietas que andan en la vuelta. En los últimos años en realidad cobró como más importancia y la verdad es que las personas ven ciertos resultados principalmente con esto del descenso de peso, pero también hay personas que dicen que, bueno, se sienten un poquito mejor, no se sienten tan cansadas. Pero bueno, eso depende también del contexto, ¿no? Depende de la persona. El ayuno intermitente consta de realizar ciertas horas de ayuno, que eso va a estar determinado por la persona y los hábitos y las preferencias de esa persona, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo, serían 16 horas en ayuno total, sin ingerir ningún tipo de alimento, y 8 horas restantes del día en donde la persona puede incorporar alimento. Eso es mucho, ¿no? Pensando una persona se va a dormir a las 9 de la noche, Exacto. tiene que estar hasta el otro día a las 2 de la tarde, más o menos. Exacto. Para Sin comer nada, ¿no? Entonces, yo siempre digo que qué es lo importante para poder establecer si yo realmente puedo hacer un ayuno intermitente. Bueno, ¿se adapta este ayuno intermitente a mi trabajo? ¿Se adapta a si yo normalmente o habitualmente tengo la costumbre de hacer un desayuno? Ahora ese desayuno va a desaparecer. Mi primera ingesta va a ser un almuerzo, ¿no? Entonces, ¿realmente se adapta este ayuno intermitente a mi vida diaria, a mi vida cotidiana? ¿Estamos hablando de todos los días? Sí, ¿o es una vez por semana? No, Pregunto porque es bravo. No, es todos los días. Todos los días. ¿Tá? Por eso es lo que digo, ¿no? Entonces, plantearse eso. Primero, ¿con qué objetivo quiero hacer? Vuelvo a lo mismo del que hablamos al principio. ¿Con qué objetivo quiero hacer el ayuno intermitente? Se adapta a mi vida cotidiana, se adapta al trabajo que realizo, porque no es lo mismo estar en una oficina sentado frente a una computadora que ser albañil o Una actividad física. algo que requiere actividad física, ¿no? Entonces, y a su vez, esto que vos comentás, la actividad física. No es lo mismo ser una persona, como en el caso de él, que hace fondos de 100, 120 kilómetros en ciclismo, ¿tá? Que de repente se tiene que levantar a las 6 de la mañana a entrenar y no tiene combustible para llegar a las 12, 1 o 2 de la tarde, ¿se entiende? Entonces, eso, hay que ver el contexto, hay que ver la persona y hay que ver el objetivo, obviamente, ¿no? O sea, que estamos hablando de no consumir nada durante 16 horas y después en esas 8 horas consumir todas las calorías que necesitas en el día. O sea, que esas 8 horas estás todo el tiempo como comiendo. ¿Cómo te resultó? Mira, yo sinceramente, por ejemplo, comencé el ayuno intermitente con el tiempo de la noche, ¿verdad? Porque Claro, lo aprovechando la aprovechas, tú noche. duermes y es mejor, muchísimo mejor. Por ejemplo, haces la cena a las 20 y después seguís. Yo comencé con 12 horas y después me fui a las 18 y llegué a estar 48. Pero claro, 48 sin deporte, ¿no? Porque a mí, 48 horas sin comer. sí. Y eso yo pregunto, ¿no? Claro, se puede hacer una vez cada tanto como una Sí, esto es, situación, sí, ¿no? esto No creo es, que se pueda sí, mantener. no, este es una vez por mes o cada tanto. Pero generalmente todos los días lo hago, comúnmente 12 es de todos los días. Y 18 con 70, 80 kilómetros de ciclismo son casi todos los días. Salvo sin comer. ¿Un ¿Y café? no te sentís No. cansado y sentís que tenés la energía Sí, suficiente? suficiente y tal cual lo del pelotón, lo que hacen mis compañeros que están al lado, lo hago lo mismo. Si hay un apurón, como decimos nosotros, si hay un sprint o lo que sea, claro, lo hice paso a paso, ¿verdad? No salí e hice 70 kilómetros la primera vez que lo hice. Salí, hice 10, hice 20 la próxima semana, la otra hice 50. Como que fui probando y no sentía nada, o sea, estaba bien, seguía bien. Después de ver y escuchar todas estas variedades en cuanto a alimentación o estrategias,
uno termina diciendo siempre lo mismo, ¿no? La alimentación saludable, las frutas, la verdura, un poquito de cada cosa, o sea, no excederse en cantidades. Creo que con eso, si todos pudiéramos cumplir eso, capaz que estamos hablando de algo a largo plazo, no puntualmente. En tu caso querías bajar, está bien hacer alguna estrategia puntual, pero a largo plazo volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? La alimentación variada, un poco mucha fruta y verdura. Supongo, tú me dirás, pero Exacto. por lo que escucho, terminamos siempre en ese punto. Terminamos ahí. Por eso, pero lo importante, con el ejemplo del ayuno intermitente, ¿no? Es más importante lo que voy a comer en esas 8 horas, ¿tá? Que la cantidad de horas de ayuno que voy a hacer. Eso es muy importante. Con esa cosa que haga del ayuno y después en esas 8 horas me coma cualquier Eso. cosa, ¿Ah? ¿no? Entonces, ahí tengo que ver, bueno, ¿qué voy a comer y cuánto voy a comer? Porque si yo, durante esas 8 horas, esa ventana que tengo yo para comer, mi alimentación, la baso en productos ultraprocesados, ¿tá? Como cerveza, consumo grandes cantidades de grasas saturadas, de azúcares refinados, entonces no me va a servir el ayuno intermitente para el objetivo que me lo estoy planteando, ¿no? Bueno, yo les agradezco un montón porque, bueno, uno siempre tiene esas dudas de qué son todas estas dietas, si bien escucha. Igual me queda un poco la idea de que, si bien en tu caso fuiste medio autodidacta, también por lo que te escucho está bueno asesorarse, ¿no? Está bueno seguir lo que uno siente que está bien para su cuerpo, pero no dejar de consultar al especialista porque Sí, porque es un creo riesgo. que Es un riesgo. es un riesgo y vas a ir Estando acompañado. acompañado por un profesional es mucho más fácil todo. Claro, y vas Porque lo como que más te seguro surja, también. preguntas y lo tenés al lado, es muchísimo mejor. Eso sin duda. Sí, siempre recomendamos que tengan una licenciado en nutrición y también eso, que se hagan sus chequeos anuales, que tengan a un médico de cabecera que les diga, bueno, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿No? Tengo una patología de base. ¿Realmente esta dieta se adecua a mi patología de base o va a ser contraproducente? ¿No? Sí, eso es muy importante. Alguien que tenga, no sé, una diabetes, una hipertensión, cualquier otra cosa muy común aquí, debería cuidarse extremadamente. Eso. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos que a la gente le haya quedado un poquito resonando este tema. Si bien, como decíamos al principio, no sé si los va a entreverar más o no. Se van a quedar con más dudas, seguro. Pero la idea era sacar este tema y ponerlo sobre la mesa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Todo lo que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril o llamanos que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. La medicina ayurvédica, eso es sabiduría de vida. Quiere decir, vos a través de la medicina ayurveda te permite conocer tu biotipo. El biotipo son energías con las que vos nacés, que se te fue otorgada en el momento del nacimiento, que a su vez están conectadas con la mente. Y estas energías se llaman Vata, Pitta y Kapha, que en realidad se llama dosha. Y la palabra dosha quiere decir desequilibrio, quiere decir derrape. Entonces, cuando vos descubrís tu dosha, descubrís tu tendencia a derrapar en la vida. Y como están conectadas con la mente, por eso los doshas
te terminan aclarando. ¿Por qué? Porque se conectan con una energía distinta que están en la mente, que se llaman gunas, que son sattva, rayas y tamas. Y cuando vos conoces estas energías que gobiernan la mente, ahí te vas a dar cuenta por qué actúas de tal o cual manera, por qué respondes de tal o cual manera, o por qué hay personas que hacen las cosas aceleradas, por qué algunos hablan muy rápido, por qué hay otros que vos le decís que ordenen un contenedor de leña y te lo hacen a modo tortuga, y hay otros que le decís que te ordenen el contenedor y te lo hacen a todo lo que da. Y también la Ayurveda te explica por qué razón en invierno hay personas que andan de mangas cortas, hay otras que están recontrabrigados, porque hay personas que comen boniato y los inflama, hay otros que comen verduras crudas y los estriñe, y hay otros que comen verduras crudas y van rápidamente al baño. Bueno, todo eso te lo explica la medicina ayurvédica. ¿Qué origen tiene? Es de la India, tiene 2500 años antes de Cristo. Ya los antiguos rishis, que eran los grandes maestros, a través de la observación de la conducta del hombre y del universo, se dieron cuenta de todas estas energías que gobernaban la salud del ser humano. Primero, tiene una base muy importante en cuanto a la prevención, porque vos cuando la prevención es anticiparte. Entonces a vos te permite vivir en equilibrio entre el cuerpo y la mente. Pero no trata patologías agudas. Agudo es anestesia, analgesia y antibiótico. Trata mucho las patologías crónicas, aquellas afecciones donde la medicina convencional, alopática, la que yo estudié, no encaja, donde todos le metemos estrés, le metemos virus. Bueno, ahí es donde entra la Ayurveda. Yo siempre digo a los pacientes: doctor, hace un año que me vienen tratando por esto. Veamos qué comes, veamos dónde está tu cabeza. Para la Ayurveda, las enfermedades tienen dos orígenes, mente y alimentación. Y ahí trabaja a través de mantras, a través de yoga. Todo el problema está en la torre de control, la cabeza. Cada problema es un pensamiento. Nunca conocí a nadie que me genere tantos problemas como yo. Entonces todo está ahí. Todo pasa por la mente, todo pasa por los sentidos. Nos alimentamos de lo que ves, de lo que comes, de lo que escuchás, de lo que tocas. Podés estar comiendo una ensalada muy sana, muy sádica, que es algo orgánico, pero si estás al lado de alguien que es tóxico, te va a caer mal. ¿Cuántas veces tenés un disgusto y tenés un nudo en el estómago? Y atrás de los sentidos, ¿quién está? Está el ego. Cuando yo veo un paciente en el consultorio, yo no veo una varice. Yo veo un ser humano con su angustia, sus problemas, su tristeza, sus emociones, sus despioles en la familia, con el marido, con los hijos, con la vida, con lo que sea. Entonces me he acostumbrado. Es más, esto a modo anecdótico, hace muchos años, cuando era cirujano general, un paciente me dijo: vos no parecés cirujano general. Yo dije: ¿cómo que no? Bueno, ¿qué cuesta de entrar a una residencia de cirugía? ¿Me estás diciendo esto? No, porque esto nada que ver con mi ego, ni mi ego ni mi soberbia, nada. A modo anecdótico, me dice el paciente: vos te involucrás mucho con nosotros, venís, charlás con nosotros. Y en esa época que yo soy de ir a una terapeuta todos los meses, a una psicóloga, ahí va para charlar, para que me ajuste, porque me gusta. Lo primero que me dice: no te involucres emocionalmente con los pacientes, con las enfermedades terminales, crónicas. Pero bueno, es parte de mí y lo sigo aplicando hasta el día de hoy. Entonces por eso me metí en la medicina ayurvédica, que insisto, lo primero que le digo a los pacientes: esto no es una meta. La meta es una carrera, esto es una forma de vida, es trazar un camino y paso a paso lo vas logrando.
estamos viendo un montón de uñas medias verdes, negras, que la gente viene muy asustada y viene y nos dice: doctora, tengo un hongo. Y la uña verde en realidad es producida por una bacteria. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria bastante común en las uñas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo laboral. La gente que utiliza mucha agua, que trabaja con las manos mojadas todo el tiempo, se ve mucho en las personas que usan los esmaltes que permanecen mucho tiempo seguido, se ve mucho en personas que trabajan en la construcción, porque están mucho con las manos mojadas. ¿Pies y manos o solo más que nada? En general manos, porque son las que más se traumatizan en lo diario, pero también se ve en los pies de los atletas, de la gente que hace mucho deporte, que sufre mucho traumatismo, por ejemplo los jugadores de fútbol, los corredores, que el pie pega contra el zapato. Entonces lo vemos también en toda la gente que hace mucho deporte. Lo que ves es un cambio de color importante en la uña, y la uña la vemos verde oscura o negra. Es que estas uñas traumatizadas también se contaminan con hongos, que puede ser antes o después. O sea que en realidad cuando nosotros vemos esa uña verde, negruzca, además de tener la bacteria, también tiene seguramente hongos. Esa uña no tiene por qué caerse, a no ser que el mismo traumatismo repetido del paciente haga que se caiga, como se ven los atletas en las uñas de los pies, pero generalmente en las manos no. Hay que tratarlas. Los tratamientos son o con láser o tópicos o sistémicos, dependiendo si está además contaminada con hongos. Pero la apariencia, la verdad que es bastante fea, ¿no? Así que la importancia de cambiar los hábitos, sobre todo en los pacientes en que la alteración es por lo laboral, la importancia de usar doble guante, tratar de no humedecer las manos en lo posible, porque siempre hay una tendencia de los pacientes a tener este tipo de patologías. Y en los deportistas es muy difícil, hay que tratarlas, pero uno no le puede decir a un deportista que no haga más deporte, ni mucho menos. O sea, tiene que hacer deporte con algunos cuidados, medias de algodón para que la transpiración se absorba, algún desinfectante continuo en el pie y tratar la bacteria. Es un tratamiento largo. Nosotros en general no queremos tratar una bacteria de la uña con antibióticos vía oral, preferimos hacerlo en forma tópica, entonces el tratamiento es un poco largo. También pensando en que está contaminado o puede estar contaminado con hongos, y que los estudios micológicos en general muchas veces nos dan negativos a pesar de la contaminación, a veces tenemos que tratar junto con la bacteria el hongo.
¿Necesitas medicamentos? Vení a Farmacia Ibiza Hospital. Aquí encontrás la mayor cantidad de medicamentos con convenios en todas las obras sociales y descuentos desde un 15 hasta un 70%. Dispensamos medicación de ACE y el servicio de cadetería es sin costo. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 22 horas. Farmacia Ibiza Hospital. Tu salud es nuestra prioridad, cuidando de vos y de los tuyos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Por Más Salud. La semana que viene nos reencontraremos con más información sobre el mundo de la salud. Nos pueden seguir en las redes sociales y pueden ver todos nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón.